Frederick Griffith fue un oficial médico y genetista británico. En 1928, en el experimento conocido como experimento de Griffith, descubrió lo que él llamó principio de transformación. Es decir, lo que hoy en día se conoce como ADN. En 1910 fue contratado por el gobierno del Reino Unido para trabajar en el Ministerio de Sanidad. El gobierno proporcionó escaso dinero y Griffith trabajaba con materiales bastante antiguos. Pero si Frederick Griffith es conocido por algo, es por el principio de transformación. Tuvo lugar mientras investigaba una vacuna para prevenir la neumonía durante la pandemia de gripe que tuvo lugar tras la Primera Guerra Mundial. Rayos, primero la Primera Guerra Mundial y ahora una pandemia. No, este mundo está mal, nos vamos a morir todos. Necesito ayudarlos. Cubrir la cura de la neumonía usó dos cepas de la bacteria Streptococcus pneumoniae. La cepa S contenía una cápsula de polisacáridos y era virulenta al ser inyectada, causando neumonía y matando a las ratas en un día o dos. Por su parte, la cepa R no era virulenta y no causaba neumonía, porque ésta carecía de cápsula. Del mismo modo, cuando la cepa S se calentaba, para así matarla, esta se inyectaba en ratones, que era el principal material del experimento, se notaba que tampoco producía efectos adversos. Sigue vivo. Sin embargo, cuando se inyectaban bacterias muertas de la cepa S, mezcladas con bacterias vivas de la cepa R, los ratones infectados que se usaron como materiales del experimento finalmente morían. Lo hemos perdido. Tras aislar la bacteria en la sangre de los ratones R y S, Griffith descubrió algo extraño. Creo que si mezclamos las dos bacterias, al juntarse, cuando están en la sangre del ratón, creo que una se transforma en bacteria S, quedando toda en bacteria S. Estamos a punto de descubrir algo muy importante para la humanidad. Griffith hipotetizó entonces la existencia de algún tipo de principio de transformación de las bacterias muertas de la cepa S, que hacía que las bacterias de la cepa R se transformaran también en S. Bueno, creo que hemos descubierto algo muy importante aquí. Creo que las cepas de la bacteria R se transformaron en S. Eso nunca antes se había visto. A esto lo voy a llamar principio de transformación. Anótalo. Bueno, lo que se traspasa de una célula a otra lo voy a llamar factor transformante. En 1941, Griffith estaba con su compañero y amigo, el bacteriólogo William M. Scott. Durante un bombardeo alemán en la Segunda Guerra Mundial, Griffith murió. Hey, ¿escuchaste eso? ¿Sí? Algo está pasando aquí. ¡Algo está pasando! Con la época actual en relación a los conocimientos es que él no tenía claro que en realidad era lo que se traspasaba de una célula a otra. Es por esto que él decidió llamarlo factor transformante, pero nunca pudo llegar a la conclusión de saber cuál parte de la célula era la que se traspasaba de una célula madre a la hija. Hoy en día podemos decir que se traspasa, se le conoce como ADN. Él nunca supo que el ADN medía 2 metros de longitud ni estaba situado en la mayoría de los casos en el núcleo celular y en otros, disperso en el citoplasma. Tampoco él sabía que este material genético, además de traspasarse de una célula a otra, también era el que contenía todas las características funcionales de la célula. Él no tenía el conocimiento de la estructura química y molecular que se tiene hoy en día del ADN, ni que este era una doble hélice que giraba en torno a un eje imaginario.
Ahora es posible saber esto, pues el aporte posterior de otros científicos fue de gran importancia para el conocimiento del material genético. Hola, bueno, yo les voy a hablar de la importancia que tuvo el científico Frederick Griffith dentro de la comunidad científica hoy y en aquellos tiempos. Bueno, su importancia fue que él pudo dar a conocer lo que él llamó el factor transformante, que posteriormente los científicos como Avery y McLeod pudieron concluir que se trataba del ADN. Y sin este acontecimiento hubiese sido imposible poder dilucidar estos pasos que conocemos actualmente en la genética. Otro factor clave de este científico genetista fue poder usar como material principal bacterias que no poseían en su composición química la estructura del cromosoma, pues al no tener la información genética condensada no era necesaria la existencia de las histonas, es decir, no existían proteínas en la célula. Finalmente, otro argumento, y el último, sobre su importancia fue la capacidad de este científico de dar con la idea de mezclar bacterias avirulentas con células virulentas muertas y como consecuencia darse cuenta de que aunque ninguna de las dos hiciera efecto por sí sola, juntas causaban la muerte del ratón gracias al factor transformante actualmente conocido como el ADN. Entonces ahora, para concluir con nuestro trabajo final del experimento de Griffith, que fue llevado a cabo en 1928, que dijo que fue uno de los primeros experimentos que demostró que las bacterias eran capaces de transferir información de material genética de una a otra por el proceso llamado transformación. ¿Pero cómo lo hizo? ¿Y en qué consistió el experimento? El 20 de julio de 1890, Griffith, investigando una enfermedad que en ese tiempo era mortal llamada neumonía, estudia las diferencias entre las dos cepas de la bacteria Streptococcus pneumoniae, que producían la enfermedad. Una producía la enfermedad llamada S por Smooth, que es esta de acá, que tenía una cápsula que la protegía de todo daño, y otra que era virulenta llamada R por RAF, que no tenía la capa, entonces no provocaba la enfermedad. Él realizó varios experimentos y el paso final del experimento que él realizó fue combinar la cepa S, que estaba muerta por el calentamiento, con la cepa R, que estaba viva, que separadas no causaban ningún efecto, pero juntas causaban la muerte del ratón. Primero la neumonía, después la muerte. Bueno, Griffith encontró en la sangre de los ratones muertos neumococos vivos de la cepa S. Es decir, que en las bacterias S había algo que era capaz de transformar las bacterias R a S. Y este cambio era permanente y heredable. Es así como Griffith postuló el principio de factor transformante. Este principio de transformación, observado por Griffith, ahora se conoce como ADN, de la bacteria S, que era virulenta, que si bien la bacteria había muerto, su ADN sobrevivió al proceso de alta temperatura y fue tomado por la bacteria R, que era inofensiva. El ADN de la cepa S contenía los genes que forman la cápsula de protección.